El miedo siempre lo que viene es a recordarte que lo que vas a hacer te importa, te resbale lo que piense la gente. Andamos con una constante búsqueda de aprobación y eso obviamente nos lastra totalmente y no nos deja ser quienes somos porque siempre estamos tratando de ser lo que otros quieren que seamos. Puse una frase de Albert Einstein que dice: si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pensará toda su vida que es un inútil. Andrés Rodríguez tuvo una carrera impresionante, casi 700 honrones, 696, un averaje impresionante y ganó un solo. O sea, pudo no haber ganado nada, Andreina. Uno de los mejores beisbolistas que ha pasado por las grandes ligas ganó uno. Entonces imagínate si solo fuera a ganar. Tristemente lo digo porque es así. Sobrevaloramos el talento y subvaloramos el carácter. Pero si tú evalúas a los mejores atletas del mundo, la mayoría tenía más carácter que talento. Tom Brady, en un deporte de más de 100 años, hay uno solo con 7 anillos de Super Bowl. Uno solo, Andreina. ¿Y en qué pick estaba él en el draft? 199. Yo me siento servida cuando la gente me escribe y dice: Andreina, tienes razón. He practicado la disciplina y vaya cómo ha cambiado mi vida. Tengo el honor de recibir a un invitado que ha dedicado su vida a transformar la mente de los que están llamados a triunfar. Jeremías Álvarez soñó con ser futbolista, pero terminó convirtiéndose en el entrenador de lo más difícil de entrenar, la mente. Fue coach mental de la Vinotinto en mundiales. Trabajó con equipos de élite en Colombia, Chile, Brasil y en otros países. Y es autor del libro Más importante que ganar, una obra que rompe con todo lo que creemos sobre el éxito y los resultados. En esta conversación hablaremos de lo que nadie te dice sobre ganar, de cómo se construye un liderazgo sereno, pero firme, de herramientas reales para entrenar la mente y de historias conmovedoras que demuestran que a veces la victoria no se ve en el marcador, sino en lo que pasa por dentro. Si alguna vez has sentido que estás dando todo y aún así no alcanza, esta charla es para ti. Quédate, porque esto va mucho más allá del deporte. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com. Jeremías, la tercera bala vencida. Me salió un verso sin mucho esfuerzo. ¿Cómo estás? Muy bien, Andreina. Bien honrado por estar contigo aquí esta tarde. Qué bonito. Bueno, vamos a hablar de tu libro, Más importante que ganar, pero antes quiero que la gente entienda un poco cómo se inicia tu historia y tu relación con el fútbol, porque fue tu sueño desde chico. Sí. Bueno, yo no diría el fútbol, yo diría los deportes. Bien general. En realidad, me apasionaron desde muy pequeño, aunque tuve una experiencia no muy grata con el béisbol, que hoy en día trabajo con beisbolistas. Y yo lo cuento en mi libro, por cierto. Yo nací en Venezuela, un país beisbolero, y por mi calle, bueno, por todas las calles de Venezuela se jugaba pelotica de goma. Claro. Y Dios no me dio habilidades motoras muy buenas para las manos. Yo era de los que cuando bateaban un fly, cuando venía hacia mí, hacía así, pero no sé por qué no la lograba agarrar y me caía en la cabeza. Definitivamente no es para el béisbol. Exactamente. No, pero sabrás que después tú puedes ir desarrollando habilidades. Lo que pasa es que ese momento no lograba atraparla con mucha habilidad y los niños no tienen filtro. Entonces dicen claramente lo que sienten y lo que piensan. Y cuando alguien falla, ¿qué piensan o qué dicen? Que es un malo. Y recuerdo que decían, Jeremías el hueco, baten por ahí. Oh, my God. Y la presión añadida mía era tan fuerte que más fallaba. Entonces menos querían jugar conmigo. Yo siempre digo que la única manera que yo garantizaba jugar era llevar la pelota. Tú sabes que el que lleva la pelota tiene garantizada por lo menos la primera partida. Claro. Ya las próximas, bueno, tendrás que esperar que te quieran escoger o no para el equipo. Pero por ahí arrancó. Entonces no fue muy buena, más bien.
De hecho, yo lo comento en mi libro. Yo puse una frase de Albert Einstein que dice, si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pensará toda su vida que es un inútil. Oh. Y lamentablemente la sociedad busca siempre encasillar a la gente y lo busca encasillar por resultados. Por eso que el nombre del libro es más importante que ganar. Porque, de hecho, hoy estaba hablando con un Grandes Ligas sobre Alex Rodríguez. Alex Rodríguez tuvo una carrera impresionante, casi 700 honrones, 696, un averaje impresionante, y ganó un solo título. O sea, pudo no haber ganado nada, Andreina. Uno de los mejores beisbolistas que ha pasado por las Grandes Ligas ganó uno. Entonces imagínate si solo fuera a ganar. Si lo mediremos con esa vara, imagínate. Exactamente. Pero bueno, tú tienes tu historia con el fútbol, tienes tu historia Sí. con la selección Vinotinto, que bueno, somos venezolanos y esa pasión corre por nuestras venas. Y me gustaría que hablaras de ese episodio. Un episodio que está en el libro, que tuve la oportunidad de ver y saborear por un rato leyendo parte de este libro maravilloso que hoy nos entregas. Y allí despertó algo muy especial en ti. Quiero que nos los cuentes. Es la historia de la primera Sí, presentación que les di correcto. a los jugadores, sí. Fíjate, tal cual como lo digo en mi libro, ya yo tenía años dando conferencias ante miles de personas y obviamente cuando tú te enfrentas a un escenario tan grande requiere de preparación, requiere de habilidades para poder manejarte en escenarios de ese tamaño. Y yo pongo ahí que es impresionante cómo ya yo venía de dar ante miles de personas conferencias, pero esa presentación la di ante 23 jugadores, creo que eran, y estaba mucho más nervioso que cuando me di una conferencia para 7,000 personas, por ejemplo, imagínate. Y era porque me importaba demasiado. Y eso es el miedo. El miedo siempre lo que viene es a recordarte que lo que vas a hacer te importa. Y no es malo si lo sabemos interpretar, porque te hace despertar, estar enfocado, concentrado y sacar lo mejor de ti. Y eso fue en Costa Rica, previo a la Copa América del 2016, la centenaria. Estábamos en gira con la selección y era la primera vez que yo iba a ver a todos juntos a la selección de Venezuela, que por años yo admiraba por televisión. Y dejé el alma ahí. Dejé el alma porque recuerdo claramente que me puse a llorar y todo de la emoción de algo que les estaba contando y ellos también se conectaron conmigo. Y recuerdo claramente a un futbolista que quiero muchísimo, bueno, los quiero todos ellos, pero ese que cuando ellos salen de la presentación, él dijo, oye, este señor en media hora nos hizo olvidar todo lo que habíamos visto antes. Y yo dije, Dios mío, logré conectar. Uh-huh. Y eso para ti es lo más importante a la hora de diseñar una charla, a la hora de enfrentarte a un jugador o a un equipo como tal. ¿Cuál es tu prioridad cuando diseñas ese momento? Sí, mira, ya yo siempre le digo a los entrenadores, menos trabajo y más conexión. Entonces, ¿cómo que menos trabajo? No es que no trabaje. La clave cuando tú trabajas con personas, con seres humanos, es conectar con él. Porque no importa todo lo que tú sepas, si no logras conectar con la persona, no va a llegar ese mensaje. Uh-huh. Entonces, me ha pasado trabajar con algunos atletas que no duro ni 2 meses trabajando con ellos. Gracias a Dios, la mayoría tengo años trabajando con ellos. Pero cuando no se logra esa conexión, es difícil que haya comunicación y mucho menos transformación. Entonces, es más importante la conexión que la misma información. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a estar en un mundial? No, de verdad que no. De niño uno siempre sueña, pero no, te mentiría si te diría que sí. No me lo había imaginado. Sin embargo, cuando el profesor Rafael Dudamel me invita a ser parte de su cuerpo técnico en el 2012,
él me lo dijo clarito. Y eso fue una de las cosas que a mí me animó a ser parte de su equipo, porque él desde el inicio dijo, Jeremías, vamos a clasificar al Mundial con la Sub-17 por primera vez en la historia. Ujú. Y esa seguridad de él, yo dije, bueno, aquí voy en algo seguro. O sea, seguro del sentido de que vamos a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. No solo vamos a intentarlo, vamos a ir por todo. Y a veces la gente le tiene miedo a la expectativa, porque las expectativas crean compromiso y a veces no queremos asumir ese compromiso. Pero él lo dijo clarito, vamos a ir. Y cuando fuimos por primera vez al Mundial en esa categoría en el 2013, recuerdo claramente formados todos en el cuerpo técnico y los jugadores, y cuando cantaron el himno o sonó el himno nacional, lloré. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Nosotros que somos venezolanos entendemos estos títulos que nos han puesto, ¿no? Históricamente, la Cenicienta de Sudamérica, sí, las etiquetas, que juegan un papel a veces muy importante en el ambiente cuando estamos próximos a querer conquistar ese resultado, porque ese resultado es necesario para llegar a donde queremos llegar. ¿Cómo se entrena la mente de un atleta que lo que siempre ha recibido es, tú no puedes, nunca lo has logrado, eres menos que los demás, no estás diseñado para esto? Mira, qué buena pregunta. Fíjate esto, hay una máxima que me gusta siempre compartir que dice, el ser humano no vive al nivel de sus capacidades, vive al nivel de sus creencias. Y parte de la creencia forma la identidad. Entonces, cuando nuestra identidad está identificada con que no vales, no puedes, así tú vas a responder. O sea, somos una consecuencia de lo que nosotros creemos que somos, no de lo que somos. Porque a veces tú ves atletas que tienen tanta capacidad que es visible en los entrenamientos, pero luego en el juego no se da. ¿Y qué pasa ahí? No es la capacidad, es su creencia y es su identidad. Entonces, lo más complejo es trabajar en la identidad de la persona, que se reconozca. Uno de los trabajos que más me gusta hacer con los atletas es un ejercicio que es un mapa de identidad personal. En ese mapa de identidad personal vemos cualidades, valores, las cosas que lo marcaron, todas las experiencias. Y cuando tú mezclas todo eso y ellos ven todo eso junto y ninguno lo ha hecho antes. Yo te confieso que yo no lo había hecho antes de estudiar eso. Entonces, cuando tú te reconoces, Andreina, y tú ves, ese soy yo. O sea, muchos de esos valores ya tú los conoces, muchas de esas cualidades y fortalezas las conoces, esas experiencias las conoces, pero no las ves juntas. Y cuando tú te reconoces, tú dices, pero es que yo valgo, yo tengo, yo puedo. Y cuando tú te alineas con tu identidad, es más posible que tú puedas ir por una meta, por un sueño, que sin reconocerte te deja llevar por una identidad distorsionada que dice la gente que eres. Y si dicen que eres malo, la Cenicienta, tú te identificas porque no tienes tu mapa y no tienes con qué compararlo. Entonces, te identificas con esto. Y, aunque tengas el talento, no lo logras. Cuando te reconoces, wow, y lo unes con el talento, porque tienes que tener la capacidad también, es mucho más factible que lo logres. No hay garantía nunca, pero mucho más factible. Y yo recuerdo que desde el día 1, nosotros con la Sub-17, que fue la primera que clasificamos, después la Sub-20, subcampeona del mundo también, pero la Sub-17, y cualquiera de los jugadores te lo puede constatar,
nosotros les dijimos, ¿cuántos cupos otorga el suramericano para ir al mundial? Ujú. El formato creo que ha cambiado, pero antes era 10 países, clasifican 4. Ujú. 2 grupos de 5, esos 5 pasan 3 de cada grupo, hexagonal final 6 y de ahí 4. Y ellos decían, 4, profe. No. Son 3. No, profe, son 4. Son 3. ¿Que son 4, profe? Que siempre no. Son 3. Porque uno ya es nuestro. Y nosotros lo que vamos a ir a buscar, lo que es nuestro. Para mucha gente, dice, ¿pero por qué? Porque si tú no te identificas con la posibilidad, en el primer obstáculo te rindes. Y eso lo hicimos. Y en todas las concentraciones, Andreina, ¿cuántos cupos otorga el Suramericano Mundial? 3, porque uno es nuestro y lo vamos a buscar. No digo que eso sea la única razón por la cual clasificamos, obviamente. En ningún momento es mi intención. Pero cuando el ser humano se identifica con la posibilidad, está mucho más cerca de lograrlo. La pregunta obligada. Sub-17, sub-20 clasificada. ¿Qué pasa? Que la absoluta no ha podido hacerlo nunca. No ha podido, pero podrá. No, claro. Podrá. Y si este año no lo logramos, creo que cada vez vamos a estar más cerca, más lejos, perdón. Lo vamos a lograr. Son muchos factores, ojalá fuera solamente uno que yo te diría. Son muchos factores alrededor, pero sí te puedo decir que cada vez estamos más cerca, cada vez el jugador venezolano se cree más. Es cuestión de creencia, no de capacidad. La capacidad siempre la hemos tenido, Andreina. Siempre hemos tenido grandes jugadores, pero nos ha faltado ese paso de creencia, de fe total de entregarse. Y que en el primer obstáculo no nos dejemos distorsionar la identidad por las críticas que siempre han existido y existirán. Pero entonces creer es muy difícil. Creer es difícil, claro, porque también nos comparamos, Andreina. Y en la comparación está la limitación. Una de las cosas que a mí me gusta decirle siempre a los atletas con los que trabajo, porque me gusta mostrarle siempre historias y biografías de otras personas que han logrado. Y yo les digo, mira, vamos a estudiar esto, pero por favor, no lo veas con ojos de admiración. No admires a nadie. Porque en el momento que tú admiras a esa a cualquier persona, automáticamente se pone una distancia casi inalcanzable. Porque tú admiras la mejor versión de esa persona y la comparas contra tu peor versión. Entonces, es tan distante la distancia, valga la redundancia, que lo ves imposible llegar. Es que él sí por esto, pero yo no por esto. Pero cuando tú ves a alguien con ojos de inspiración, es diferente. Oye, mira, si él pudo así, yo también. Entonces, nos comparamos mucho y ahí nos limitamos bastante. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos cuesta muchísimo creer en nosotros. Porque nos comparamos con lo mejor y lo peor nuestro. ¿Es diferente trabajar como coach para una selección, para un club y para un atleta individual? Totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ahí? Mucho. Mira, las selecciones, por ejemplo, no trabajan todos los días. Se ven cada cierto tiempo. Temporadas. Entonces, es difícil mantener ese hilo conductor constante. Por eso que a Venezuela, por ejemplo, casi siempre le ha ido muy bien en los torneos que son de mucho tiempo. Mira las Copas América. Casi siempre hacemos excelente papel. Porque estamos mucho más tiempo juntos y podemos trabajar más y lograr una cohesión grupal más potente. Pero eso le pasa a todas las selecciones. Claro. Pero me estás diciendo la diferencia de las selecciones, claro. de trabajar con selección. Claro, te entiendo. Con un club, trabajas todos los días. Entonces tienes otro valor añadido ahí. Y con una persona, bueno, te tienes que enfocar solo en el ser humano, en él. Pero los tres son diferentes, totalmente diferentes. Claro. ¿Cuál es el principal valor que le enseñas a cualquier atleta que comienza a trabajar contigo? ¿Qué es lo más importante de trabajar? Y lo más difícil de lograr. Sí. Para mí lo más importante y lo más difícil es que desliguen la persona del personaje, el ser humano del atleta. De hecho,
En mi primera sesión, lo primero que yo hago, mirándolo a los ojos, es, tú no eres pelotero, tú no eres futbolista, tú eres ser humano. Tú eres un ser humano tan valioso como cualquiera que te pongan al lado. Que te dedicas profesionalmente a esto es otro tema. Pero tú confundir tu identidad con lo que haces es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque entonces cada vez que te va bien, te crees más. Pero el problema es que en los deportes y en la vida es más lo que nos va mal que lo que nos va bien. Entonces, están constantemente torturándose. Con que no valgo, no sirvo, tanto esfuerzo para nada. Mira esto, hago una mala jugada y no sirvo, cuando ayer hiciste una buena. Ujú. Entonces, si tú no logras diferenciar quién eres de lo que haces, es complicadísimo que logres tener una carrera consistente. Y ayer, ¿sí? O el domingo, ya se me olvidó, estuve en un juego de béisbol visitando 2 peloteros Grandes Ligas con que trabajo y un amigo que invité me dice, Jeremías, ¿qué diferencia hay entre el fútbol y el béisbol? Yo digo, mucha. Mira, el fútbol, por ejemplo, juegan normalmente una vez a la semana. Ujú. El béisbol son todos los días. Obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras. El pro del futbolista es que si le fue mal en ese partido, tiene una semana completa para recuperarse. Puede ser bueno, puede ser malo, porque capaz que necesita una semana para tener otra oportunidad. Claro. El beisbolista, si le fue mal hoy, se tiene que recuperar para mañana, rápido. Puede ser bueno, puede ser malo. Lo bueno es que tienes otra oportunidad. Lo malo es que si te vuelve mal, se puede juntar un torbellino ahí emocional de un diálogo interno negativo que te puede arrastrar más todavía. Jeremías, yo quiero hacer esta pregunta porque me siento corresponsable, ¿no? El tratamiento que le dan o le invitas a hacer a un atleta con la aceptación, los medios de comunicación, que por lo general, bueno, en el fútbol creo que son más castigadores que en cualquier otro deporte, cuando el atleta se involucra mucho y cuando ve en las redes, lo hizo terrible, es una desgracia, el hombre no sirve, porque son titulares que a veces la lanzan de manera amarillista y lo tengo que decir, porque mi gremio es muy cruel, ¿no? A la hora de exponer una noticia cuando las cosas no van bien. Me imagino que dentro de las terapias, en medio de esta actividad, es un tema, ¿no? Que ustedes tocan muy profundamente. En las sesiones tocamos ese tema, siempre. Fíjate, yo creo que es parte del ser humano y del cerebro siempre está buscando amenazas constantemente y cuando ve un titular negativo le llama más la atención que uno positivo. Uh-huh. Entonces, bueno, tu gremio necesita despertar ese cerebro primitivo para que la gente quiera llamar la atención la noticia, si no, no le presta atención. Entonces es normal eso. Mi recomendación siempre es que no vean nada. No mires. No lo veas. Ni lo bueno ni lo malo, ninguna de las dos. Es difícil porque es como crecieron con eso, estas generaciones con las que estamos trabajando. Entonces, es casi imposible que no lo vean. Hay algunos que lo hacen y les va súper bien. El que no se tortura mucho, porque el que te dijo que eres el mejor hoy, ese mismo mañana te dice que eres el peor del mundo. Y hay casos súper fuertes. Me imagino que viste la serie en Netflix en el Clubhouse de los Red Sox. Uh-huh, claro. Viste el caso de Jarren Durant tan fuerte, Wow, sí. por la presión tan fuerte. Y hasta los fanáticos que le decían, muérete. O sea, imagínate al nivel que llegó él, que literalmente se mató. O sea, él se disparó, se mató. Que no salió la bala es otro tema, pero él se mató, imagínate. Entonces, no te expongas a eso, les digo yo. Y les recomiendo siempre un documental, no sé si lo has visto, que se llama La llamada a la valentía, de Brené Brown. No. Wow. Si esta conversación valió la pena, tienes que ver ese documental. De hecho,
el capitán de la selección de Venezuela se tatuó aquí, en su muslo izquierdo, creo, una frase que sacó de ese documental, porque yo les puse ese documental a la selección de Venezuela en la Copa América de Brasil 2019 y lo analizamos. Y dice, hoy elijo la valentía en lugar de la comodidad. Porque una persona valiente es la que se atreve, se lanza. Pero cuando tú te atreves, pueden pasar dos cosas. Ganas o pierdes. Es parte de la ecuación. No la puedes quitar. Y si pierdes, te van a criticar. Entonces, hoy elijo la valentía de atreverme, aún sabiendo que me van a criticar, en lugar de quedarme en la zona de comodidad y no hacer nada. Pero aquí estamos hablando de atletas, pero es una ecuación que existe en la vida misma. Es que yo para siempre, todos. Total. Y a mí cuando me dicen, mira, ¿cuál es la diferencia? Yo digo, mira, para mí los principios de éxito son los mismos para todas las actividades. Cambia el lenguaje, cambia el contexto, cambia el escenario, pero es lo mismo. Entonces, todo esto que aprendemos es para que un médico sea exitoso, una periodista sea exitosa. Son los mismos principios. Sí. Pero, ¿qué podemos ejemplificar desde el deporte que el que nos está viendo ahora mismo pueda absorber para su propia vida? Porque yo creo que el deportista es un ejemplo muy claro y muy evidente de lo que jugamos nosotros en la vida. Claro, claro. Mira, qué bueno, porque me encanta siempre, por eso es que me apasiona el deporte. De hecho, hay empresas que me contratan para hacer consultoría, conferencias, todo este tema. Porque el deporte tiene la magia de ilustrar de una manera muy gráfica y fácil los principios que hay que hacer para triunfar en la vida. Entonces, es más fácil de ver. Claro. Y hay una película que es la historia de Jesse Owens, este atleta afroamericano, que fue el primero en ganar, creo que 4 medallas de oro olímpicas en los Juegos de Berlín que organizó Hitler previa a la Segunda Guerra Mundial. Esa película es una belleza. Y en esa película hay una escena que me impactó y yo me la agarré para mí como parte de mi propósito de vida. Estaba yo comenzando con la selección de Venezuela y ahí como que dije, wow, esto es lo que quiero hacer. Porque hay una escena donde está el Comité Olímpico Norteamericano debatiendo si van o no a participar en esos Juegos Olímpicos. Los estaba organizando Hitler. Todo el mundo sabía todo lo que podía venir. Y Estados Unidos en su delegación tenía judíos y afroamericanos. Claro. Imagínate, todo en contra de lo que quería Hitler. Entonces están debatiendo, ¿vamos o no vamos? ¿Cómo vamos a ir con esto? Y están debatiendo no ir y se para una persona del Comité Olímpico Norteamericano y dice, no. Ustedes no saben, nosotros tenemos que ir a juro, porque el deporte es la inspiración de los pueblos, es la inspiración de las naciones. Las personas necesitan ver personas comunes y corrientes que se dedicaron a perseguir un sueño y alcanzan algo. El deporte es la inspiración de las naciones. Wow. Yo viendo eso, yo poderoso. digo, yo tengo que hacer lo que sea para que mi país vaya a un mundial. O sea, agregar mi granito para que vaya a un mundial. Y lo logramos, sub-17 y sub-20. Nos faltó la grande. Por X razón, nuestro proceso se truncó. Pero yo no te lo digo desde el ego, Andreina, te lo digo desde el amor por mi país, por mi profesión, por el equipo técnico que tenemos. Yo estoy convencido de que nosotros podíamos ir. Totalmente. Y eso me enganchó emocionalmente porque el deporte puede inspirar. Entonces, contestando tu pregunta, si tú observas un Cristiano Ronaldo, que hay tantos videos de él hablando de cómo él es enfocado en su rutina, con ganas o sin ganas, Andreina. ¿Cuál es uno de los mayores obstáculos del ser humano? La consistencia, la constancia, porque lo hacemos en base a nuestro estado de ánimo. Yo voy si tengo ánimo, si estoy motivado para hacer. Y si tú vas a esperar
lograr algo significativo en la vida solamente cuando tengas ganas, es difícil. Bueno, no lo vas a lograr. Necesitas ser consistente. Y la consistencia tiene que ver con que un contrato contigo mismo de que tú decidiste, yo voy a hacer esto todos los días. Ujú. No, si mañana tengo ánimo, voy. No, todos los días. A mí me encanta siempre decir esto porque hay una industria en el mundo que los primeros días de enero tiene un pico de crecimiento impactante. Pero a finales de enero y a mediados de febrero ya ese pico baja a su estado natural hasta el final del año. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? No. Los gimnasios. Ah, bueno, claro, en enero todo el mundo se inscribe. Los gimnasios. ¿Por qué, Andreina? Porque todos los primeros del año la gente toma decisiones emocionales. Este es mi año, ya tú vas a ver, voy a estar físicamente bien, vamos a hacer esto. Se ponen todas sus metas de vida del año, pero desde la emoción. Cuando la emoción se va el compromiso. Por eso que me gusta una frase que dice que el carácter es aquella persona que tiene la habilidad de llevar a cabo una decisión de valor una vez que la emoción de haber tomado esa decisión pasó. Entonces el deporte te enseña el carácter, porque los que llegan son personas de carácter, no de mal carácter. Confundimos a veces. Impresionante cómo nuestros países confunden muchos términos. Entonces carácter lo ven como una persona que fuerte es ella. No, capaz que tienen mal carácter. Ujú. Entonces el carácter es la persona que si dijo que iba a venir, tú puedes confiar que va a venir. Y eso te lo enseña el deporte. Los que llegan es por carácter, no es por talento. Tristemente lo digo porque es así, sobrevaloramos el talento y subvaloramos el carácter. Pero si tú evalúas a los mejores atletas del mundo, la mayoría tenía más carácter que talento. Ujú. Y hay un caso que me encanta, Tom Brady. Oh. Mira, LeBron James me fascina. ¿En qué pick estaba LeBron James? En el 1, cuando lo escogieron en el draft. En el 1. ¿Y en qué se convirtió? No vamos a decir que en el 1, porque Michael Jordan y muchos, ¿verdad? Ujú. Pero en uno de los mejores de la historia, ¿cierto? Correcto. Tom Brady, en un deporte de más de 100 años, hay uno solo con 7 anillos de Super Bowl. Uno solo, Andreina. ¿Y en qué pick estaba él en el draft? 199. Me encanta. Inclusive, él fue titular por suerte, porque el que estaba como quarterback, pues no podía. Y bueno, Exactamente. dale, y nadie creía en él. Exactamente. Nadie lo apostaba. Sin embargo, para llegar ahí, les costó mucho más. Ya tú llegaste a un punto donde él ya estaba casi listo. Pero los scouts decían que no corría bien, que no tenía las habilidades, que no servía. 199 y se convirtió en el 1. ¿Talento? No. Carácter, disciplina, enfoque, consistencia, buscar todas las habilidades. Él es uno de los atletas que dice que la meditación era una de sus herramientas mentales más importantes. Él comenzó a buscar todas las posibilidades para potenciar su talento. Tú sabes que cada vez que yo hago un episodio que publicamos, una conversación, con cualquiera que sea nuestro invitado, siempre llegan comentarios, siempre llega gente que se identifica uno con más que otro episodio. Pero el gran propósito que tenemos en The GOAT Podcast es justamente lo que tú acabas de contar. Y que, pues, prácticamente todos coinciden. La disciplina supera el talento. Y yo soy fiel creyente y soy testigo de eso. Por eso creo que tengo tantos años en el medio y he alcanzado cosas que yo ni me imaginaba alcanzar, porque yo soy muy disciplinada y soy muy constante. Y a veces uno puede creer, estoy estacionada como en el mismo lugar, pero es que en el lugar donde estás bien. Y resulta que, claro, somos ambiciosos, pero al final yo me siento servida cuando la gente me escribe y dice, Andreina, tienes razón.
He practicado la disciplina y vaya cómo ha cambiado mi vida. Y si todos los que están escuchando este podcast en este momento lo están viendo, se proponen a disciplinarse, a enfocarse, olvídate. Tengas talento o no tengas talento, vas a llegar a un lugar distinto al que tienes ahora o a donde estás ahora. Y qué bueno que hablamos de ese tema y que tú también lo evidenciaste. Vamos a hablar de tu libro. Más importante que ganar. ¿Qué descubriste que verdaderamente es más importante, Jeremías? Bueno, fíjate tú misma hablando de la disciplina. Uh-huh. Mira, el tema para juntar, mejor dicho, lo que estás diciendo con la disciplina. El tema es que a veces, como no tenemos un concepto que sea agradable, la disciplina lo vemos como algo malo. Uh-huh. ¿Sí? Te voy a disciplinar desde el punto de vista negativo. Entonces la gente no se identifica con esa frase. Pero para mí la disciplina es igual a amor propio. A mí me gusta verlo así. Uh-huh. Me quiero tanto que voy a hacer esto porque es para mi beneficio. Entonces no lo tienes que ver como que tienes que hacer esto por obligación. Tienes que hacerlo es por amor a ti. Y el mental coach de Novak Djokovic, que se me fue ahorita el nombre, después te lo digo, él dice que el trabajo más importante que él hizo con Novak fue el que él se respetara como persona, que se amara más como persona. Entonces, cuando tú te amas tanto, tú quieres tener una buena salud, quieres alimentarte bien y quieres, hablando de ejercicio, hacer ejercicios de manera que, ¿quién es el beneficiado de eso? Eres tú. Uh-huh. Entonces, ver la disciplina como amor propio y no como obligación. ¿Por qué más importante que ganar? Comenzamos hablando de Alex Rodríguez, Uh-huh. uno de los mejores peloteros de la historia, y ganó un solo título. Imagínate si no hubiese ganado. Hubiese sido un fracasado. Por eso me encanta una entrevista que le hicieron a Kobe Bryant, donde le preguntaron, Kobe, ¿tú crees en el fracaso? Y Kobe dijo, no, el fracaso no existe. Yo creo es en la progresión. Porque si yo no hubiese ganado ningún anillo de campeón de la NBA, yo igual hoy soy otro que cuando comencé. Uh-huh. Entonces, capaz que no llegas, pero si tú apuntas a algo, te vas a ir transformando. Y no todos van a llegar, André. Pero si todos igual apuntan y van, se van transformando. Y en realidad, ojo, y esto no es una apología al segundo lugar. A mí me gusta ganar también. Uh-huh. Yo quiero ganar. Y yo entreno a todos los atletas que están conmigo para que ganen. Pero desde el proceso, desde amar lo que haces. Y disfrutar el camino. Obviamente, es que la clave es eso. Cuando tú disfrutas del camino, cuando disfrutas del proceso, paradójicamente ganas más que cuando estás obsesionado por ganar. Más bien terminas alejándote de eso. O si lo logras, después te sientes vacío. Y hay muchos ejemplos. El atleta más exitoso de la historia de los Juegos Olímpicos ha tenido cuadros fuertes de depresión post Juegos Olímpicos. Michael Phelps, 28 medallas olímpicas. Es el más exitoso. Y sin embargo, ha tenido cuadros de depresión. ¿Por qué? Porque él mismo dice que su enfoque solo era ganar, ganar y ganar. Y apenas terminaba de ganar, al día siguiente, y entonces... ¿Y ahora para dónde agarro? Exactamente. ¿Qué busco? Exactamente. ¿Y qué pasa con esa persona? Porque pasa con mucha gente, en muchos ámbitos, en muchas industrias. Persiguen algo y cuando lo logran, o se quedan vacíos porque no saben qué más hacer, porque ya lo lograron, o inmediatamente quiere alcanzar otra cosa y no celebra lo que conquistó. Claro. ¿Cómo lo trabajamos, Jeremías? Sí. Porque no es fácil. A mí me ha pasado. Sí, no es fácil. Mira, ese es un tema bien interesante porque pueden haber varios puntos de vista y yo no tengo la verdad tampoco. Uh-huh. Sí sé que hay personas que se obsesionan
y logran cosas impresionantes. Pero yo no he descubierto, he aprendido que las personas que disfrutamos más terminamos siendo, que para mí es lo más importante, y lo digo en mi libro, lo más importante es ser feliz. Es ser feliz ya. Y de hecho, este mental coach de Djokovic, él dice, mira, los atletas persiguen la felicidad, pero la confunden con alegría. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, y euforia. La alegría es algo momentáneo, igual que la euforia, es efervescente. Alegría es meter un jonrón. ¿Qué alegría? Decimos que felicidad, no, qué alegría, pero el día siguiente ya se acabó. Si ganas un título, es más que alegría, es euforia, estás eufórico, algo trascendente, pero los 2 días ya pasó. En cambio, la felicidad es un estado del alma, es una decisión, es una filosofía de vida. Yo decido ser feliz. No es que voy a ser feliz, es que soy feliz con lo que estoy haciendo. Y una de las cosas que más me gusta decirle a todos los atletas con los que trabajo es, y mi hija me echa mucha broma, porque yo siempre digo, de hecho tengo una bandita que dice, respira y agradece. Respira y da gracias por lo que estás haciendo, no por lo que vas a obtener. Y mientras más feliz seas, más probabilidad de ganar. Porque igual no hay garantía de ganar. Entonces, si igual no hay garantía y vas a estar sufriendo el camino, imagínate. Pero Jeremías, fíjate, yo quiero detenerme aquí porque si por una parte decidimos ser felices todos los días, cada minuto, a cada paso que damos, pero por otra parte no podemos dejar de hacer aquello que debemos hacer para conquistar o llegar a la meta, suena contradictorio. ¿Por qué te lo digo? Porque cualquiera puede pensarlo, ¿no? Cristiano Ronaldo dice, ¿ustedes creen que a mí me gusta ir para el gimnasio todos los días? No me gusta ir para el gimnasio todos los días. Porque me duele, porque quisiera estar con mi familia, que me da más alegría, o hacer otras cosas que me generan más euforia. Pero si no lo haces, no llegas a la meta porque rompes la disciplina. Claro. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? Exacto. Mira, acaba de decir una palabra clave, decisión. Hay una serie que me encanta que se llama Ted Lasso. Aquí me estoy encanta. dejando muchas Creo que viene otra temporada, ¿no? Creo. Eso leí también, pero no lo he visto. Y una de las primeras frases que saqué de ahí, porque yo la agarré de estudio, cada episodio era un mensaje contundente. Una joya. Es muy inteligente sí. esa serie, me encanta. Y Ted Lasso dijo, no son las habilidades lo que decide lo que somos, son nuestras decisiones. Entonces, tampoco estoy diciendo que ser feliz es andar brincando todo el tiempo, porque hay días que no son buenos también. Y eso también es parte de la vida. Los días grises también forman parte del paisaje. Y no vas a estar brincando una pata porque se te dañó el carro. ¡Ay, qué feliz estoy! No quiero que nos vayamos al punto literal extremo, ¿no? Sino que la felicidad es una decisión. Decides ser feliz con lo que haces. Pero dentro de lo que haces hay cosas que tienes que decidir hacerlas porque te benefician. Pero hacerlo desde la decisión, no desde la obligación. Es cambiar también el lenguaje. Cuando yo veo a un atleta que dice, no, es que tengo que ir a entrenar, y le digo, épale, estás sufriendo. Entonces estás yéndote al papel de víctima. Tiene que ser desde la decisión. No, yo quiero ir a entrenar, aunque en realidad estés cansado. Pero llega un momento que tu cerebro se lo termina creyendo y lo haces. ¿Me explico? No, perfectamente. Y recuerdo una conversación que tuvimos acá con él. Trabajó como sparring con Steffi Graf. Él estuvo sentado aquí y le pregunté cómo lo logró, qué es lo que hizo diferente para convertirse en la mejor de todos los tiempos. Y él decía, nunca tuve excusa. Llovía, la cancha estaba mojada, tenía sueño, estaba agotada. Jamás dejó de entrenar, ni un solo día, ni un solo minuto. Y es lo que tú dices, ¿no? Y a ella le daba felicidad
lo que ella hacía, pero no podía negar que también, como ser humano, Claro. le duele, Claro. la cansa, hay días grises también, ¿no? Ujú. Pero te entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Y yo creo que esa es una muy buena práctica para cuando nosotros mismos nos queremos sabotear. Ay, no voy a ir al gimnasio porque está lloviendo. Mm. Pero es que ya va, el gimnasio está techado. ¿Por qué no vas a ir al Ese gimnasio? es el día que más me gusta ir, Ujú, porque sé que va poca gente y está más solo. ujú, Porque lo hago desde la decisión, desde la disciplina del amor propio y no desde el estado de ánimo. Pero llega un momento que tú te entrenas para eso, porque es un entrenamiento, es como un músculo. Mientras más lo entrenas, más lo vas haciendo. Pero al contrario también pasa. Mientras menos lo haces, más débil se vuelve. Y eso es parte de tu entrenamiento mental. ujú. O sea, decidir hacer lo que tienes que hacer, no lo que el deseo te dice que hagas. Jeremías, ¿te ha tocado llorar con alguno de tus Mucho. atletas Hoy lloré con uno. y te has detenido en tu charla porque ha sido el momento de sostenerlo en vez de hablar? Ujú. Sí, muchas veces no hay nada que puedas decir, sino solamente sostenerlo, tal cual como tú dices. Ujú. Y eso yo creo que es la verdadera empatía, porque hay una diferencia entre empatía y simpatía. Simpatía es tratar de, ok, no, pero velo de otro punto de vista, si igual estás bien. Ujú. Empático es, en realidad, tratar de sentir lo que siente la otra persona. Te voy a poner un escenario. Un atleta que va a salir a jugar el partido de su vida. Ajá, ¿Cuáles son las palabras que Jeremías usa ajá. y cuáles son esas que jamás le dirías? Ok. No hay una palabra mágica. Lo que te libera a ti puede bloquear a otra persona. Ujú. Todos somos diferentes. Entonces yo no creo que haya una palabra específica que, mira, esta es la fórmula. No, no existe. Porque en realidad la preparación no está en ese momento. La preparación está previo a ese momento. Entonces ese momento en realidad, es más, no hay nada que le diga que lo vaya a hacer cambiar porque capaz que lo que le diga ni lo va a escuchar. Porque el nivel de excitación, de adrenalina que hay en ese momento, que ni escuchas a la persona. Ujú. Entonces no tiene sentido decirle nada. El trabajo tiene que haber venido previo a eso. ¿Cuál ha sido esa victoria que no la vistes en el campo? Oye, ¿Cuál ha sido esa victoria? Dice, esto es una victoria independientemente de que ese hombre o de esa mujer perdió. sí, me costó darme cuenta. Ujú. Cuando nosotros quedamos subcampeones del mundo en Corea del Sur, la foto, Andreina, cuando estamos posando todo el equipo con la medalla de plata, todos formados, si la ves, a mí me da vergüenza. Mi cara, no hablo por las de las demás, porque era una cara de decepción y de tristeza. Y no fue sino cuando veníamos en el avión de Corea, haciendo escala por París, en el avión, yo comencé a pensar y dije, ¿pero qué pasa? Le ganamos a el campeón de América, que era Uruguay. Le ganamos al campeón de Asia, que era Japón. Le ganamos, no recuerdo cuáles más, que eran campeones todos. Llegamos a la final contra el país que inventó el fútbol y la diferencia fue un gol, nada más. Cuando ellos nos llevan una ventaja en años luz, en economía, en cultura, en preparación, en fútbol, en infraestructura futbolística. Y la diferencia fue solo un gol. Y yo estoy aquí frustrado cuando nosotros avanzamos mucho más que ellos. ¿De quiénes somos Venezuela y quién es Inglaterra? ¿Quién avanzó más? Avanzamos más nosotros. Ujú. Y cuando yo ahí caí en cuenta, me desperté conscientemente, me puse a llorar, dándome cuenta, oye, lo exitoso que habíamos sido.
Y vuelvo a repetir, no estoy celebrando el segundo lugar, estoy honrando el segundo lugar y todo el trayecto que hicimos para llegar ahí. Y reconociendo. Y reconocerlo. Sí. Mira, acá tengo tu libro y marqué una parte de él, justamente. El éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Uh-huh. Y me llamó poderosamente la atención porque dedicaste un capítulo entero a la disciplina, más poderosa que el talento. Exactamente, sí. André, en tantos años que tengo en el deporte, una de las cosas que más me duele es ver atletas con un talento impresionante. Impresionante. Y ver cómo, por no tener una estructura mental que le dé soporte a ese talento, se terminan perdiendo. Por falta de ese amor propio, por falta de escuchar, por falta de darse la oportunidad de dejarse acompañar. Entonces, la disciplina, obviamente, tarde o temprano le termina ganando la carrera al talento. Son muy pocos que solo con el talento han logrado trascender. Y en realidad yo me atrevería a decir que no. Porque muchos hablan de que Messi es puro talento. Uh-huh. Pero es mentira. Detrás de Messi hay un trabajo bien fuerte también. Él también ha trabajado mucho su talento. Lo que pasa es que su talento es tan obvio que termina opacando todo el trabajo que él hace. Pero obviamente haber logrado todo lo que él ha hecho ha requerido de una disciplina también. Entonces la disciplina siempre termina ganándole el talento. A ver, Jeremías, ¿qué rol juega la programación neurolingüística en todo esto? Es una herramienta más que utilizamos para, a través del lenguaje, acompañar a los atletas para que ellos se den cuenta de cómo se hablan. Uh-huh. Te ponía el ejemplo de simplemente cambiando el lenguaje. Tengo que o debo. No, tú no tienes que hacer nada, ni debes hacer nada. Hazlo desde el querer, desde el amor. O sea, cambia. El lenguaje lo cambia todo. Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. El simplemente hecho de cambiar, vamos por lo que es nuestro, vamos a ir a participar, lo cambia todo, Andrés. Claro. Lo cambia todo. Hay un atleta ahorita que me tiene enamorado en su mindset, que es Ilia Topuria. Impresionante la claridad mental. Y yo sé, bueno, no tengo la certeza, pero con la forma de hablar se ve que tiene un equipo que lo ha potenciado, porque él desde su lenguaje ya él gana. Pero todo lo lleva al trabajo también, no solo habla. Está en consonancia total con lo que hace. Pero el lenguaje tiene un poder innegable. Entonces, son herramientas que utilizamos para poder potenciar al ser humano. Fíjate que esto es una conversación que he tenido inclusive con entrenadores de fútbol, Uh-huh. con jugadores, el poder de saber comunicarte. Y creo que ese es uno de los entrenamientos que poco se le dan a los atletas, al menos en nuestra región, porque en otros países pues el atleta es mucho más estudiado, Sí. ha recorrido una estructura educativa distinta, pero a nuestros jugadores les falta mucho eso. Sí. Y qué importante es eso para cualquier profesional, ¿eh? Sí. Tocaste un punto que me encanta. En mi metodología de trabajo, los atletas, André, que han comenzado a trabajar conmigo y que no hemos durado más de 2 meses, es porque no han estado dispuestos a leer. Todos los atletas que trabajan conmigo, desde el día 1, les recomiendo, hacemos una lectura juntos. Hay un libro que yo les recomiendo que se llama La Guerra del Arte. No el arte de la guerra de Sun Tzu, es La Guerra del Arte, de Stephen Springfield, creo que se llama. Y ese libro es potentísimo, porque los capítulos son muy cortos.
el capítulo más largo creo que son 3 hojas. Ujú. El capítulo promedio es 1 hoja o media hoja. Entonces yo les digo a ellos, ¿cuánto tiempo te vas a tardar para leer media hoja? Oye, 30 segundos, un minuto. ¿No vas a tener un minuto en todo el día? No, sí. No hay ni una excusa. Primero. Segundo, ellos lo leen y me tienen que enviar una nota de voz, apenas lo terminan de leer, con la interpretación de lo que leyeron. No me van a leer lo que leyeron. Ujú. Lo leen. Esto es lo que entendí de lo que leí. Entonces yo les hago feedback de la lectura. Pero lo que Ujú. estamos buscando ahí, primero están creando el hábito de la lectura y segundo, están comenzando a bombardear esa telaraña que tienen aquí. Ujú. Y eso comienza a bombardear ahí. Y cuando tú estás tratando de explicar o cuando tú estás tratando de enseñar, retienes mucho más que solo cuando tú estás estudiando o leyendo. Entonces, eso es muy potente. Y ellos, muchos con los que he trabajado, no leían nada y ya llevan 15, 20, tantos libros. Entonces, están estimulando su área cognitiva para poder equipararse al nivel de otros atletas que sí tienen formaciones que ellos no. Ujú. Entonces, la lectura para mí es crucial y todos los que trabajan conmigo lo van haciendo. El que no pasa por ese filtro, no trabajamos después. No duramos. Pero la mayoría, gracias a Dios, ese porcentaje es mínimo. La mayoría tiene tiempo trabajando conmigo, años, y ya llevan muchos libros leídos. Entonces comienzan a equiparar ese nivel educativo que los demás en otros países sí lo tienen. Y es fundamental, porque para ganar necesitas también tu área cognitiva. La inteligencia forma parte crucial para tener éxito en la vida. El talento no basta. Necesitas desarrollar esa área. Hemos hablado de la individualidad, hemos hablado de lo colectivo por los clubes y las selecciones, pero ¿qué líder necesita hoy la humanidad? Wow, me estás poniendo en algo súper súper global. Mira, yo voy a irme a... Es que hay muchos tipos de liderazgo. Ujú. Yo no te diría que hay un solo tipo de liderazgo porque hay otro libro que se llama Capitanes, de Sam Walker. Ese libro es impactante porque él dice que él tomó 20 años de su vida estudiando, investigando a más de 1.200 equipos desde los años 1890, algo así, 1800 hasta la fecha. 20 años le costó esa investigación. Y después de estudiar 1.200 equipos, cuando se dio cuenta que eran tantos, comenzó a filtrarlos por cantidades. Por ejemplo, deportes de equipo de conjunto, de más de 5 en adelante. Entonces ahí quitó una cantidad de deportes. Equipos que hayan no ganado un año, que hayan ganado en el tiempo y hayan sido consistentes. Y así fue hasta que se quedó con, creo que fueron 6 o 12 equipos. Y después de investigar todo eso, su conclusión fue que la clave de los equipos más exitosos del mundo es el liderazgo. ¿Y de quién? Del capitán. Y todos los capitanes de esos que él terminó investigando profundo, todos eran diferentes. Unos eran extrovertidos, otros eran reservados, unos hablaban más, otros hablaban menos, unos eran grandes, otros eran pequeños. Entonces no hay un estilo único de liderazgo. Pero si me dices, la clave es el líder que se conecta con las personas, que en realidad hay un interés genuino en el bienestar de esa persona. Cuando yo trabajo con directores técnicos y con el que más tiempo tengo trabajando y me quito el sombrero del crecimiento de liderazgo que ha tenido Rafael Dudamel, con el que sigo trabajando, y en los últimos 6 años en Colombia es el único que ha ganado 2 títulos. Ujú. El único. No es casualidad. Y con equipos diferentes. Y ahorita estamos con otro equipo y también está logrando cosas impactantes porque él se conecta con el ser humano. Y esa es la clave. Más conexión.
Tú sabes que es triste porque trabajo con atletas que me cuentan que hay directores técnicos que ni los saludan. Imagínate. ¿Qué conexión hay ahí? En serio, Andrina, ¿es posible eso? Que un director técnico ni salude, ni le hable a los jugadores. Y tienen ciertos resultados porque empujan, pero no es consistente en el tiempo. Ahí está fracturada esa relación. Yo lo hago desde mi responsabilidad, pero no doy más. Cuando tú te conectas, das mucho más de lo que tienes. Lo entregas todo. Para finalizar, Jeremías, siempre tenemos una pregunta recurrente para todos nuestros invitados. Si este fuese el último micrófono que tienes enfrente y le dirías al mundo qué es lo que verdaderamente importa, ¿qué dirías? Sí. Bueno, no creo que yo tenga esa frase que vaya a ayudar a todo el mundo, pero con que una o dos o tres personas solamente puedan reflexionar en el tema de que, y eso me ha costado bastante cabello, y yo también me lo digo para recordármelo. O sea, la clave que yo he podido darme cuenta es ser feliz ya, como lo digo en mi libro. Y por muchos años, Andreina, yo perseguía la libertad financiera, la perseguía, obsesionado con eso. Pero el día que yo conseguí libertad emocional, lo cambié todo. Y me comenzó a ir mucho mejor económicamente. Libertad emocional es que te resbale lo que piense la gente. Andamos con una constante búsqueda de aprobación. Y eso obviamente nos lastra totalmente y no nos deja ser quienes somos porque siempre estamos tratando de ser lo que otros quieren que seamos. Entonces, yo les recomendaría o les diría desde lo profundo de mi corazón es que sean ellos y que busquen lo que les apasiona. En realidad lo que les apasiona. Yo vivo de lo que me apasiona. Por muchos años trabajé solamente por necesidad. Y en mi libro también puse una frase que me llegó aquí, de Facundo Cabral. Bienaventurado el hombre que no cambia el sueño de su vida por el pan de cada día. Wow. Cuando yo entendí eso, renuncié a mi trabajo y fui tras mi sueño. Y ese primer sueño fue el Suramericano Sub-17 en San Luis, 2013. Yo trabajaba en una empresa y Dudamel me dice, nos vamos al Suramericano, es 1 mes y medio. El trabajo me daba permiso para ir una semana a los módulos. Uh-huh. Pero 1 mes y medio era mucho. Ni una empresa tal, ¿verdad? ¿Tú crees que me tembló el pulso? No. Pero entiendo que una muy buena parte del trabajo, y acláramelo si no es así, lo leí en el libro, creo, que lo hiciste a honores. Claro. Por eso te digo, me lancé totalmente sin ningún beneficio económico. Después, obviamente, me dio retribución. Uh-huh. Pero no había garantía. Pero es que hay que buscar lo que te apasiona. Sí, increíble. Jeremías, más importante que ganar, ¿dónde lo conseguimos? En Amazon. En Amazon está, en cualquier parte del planeta que esté Amazon, está el libro. Gracias por abrir el espacio y acompañarnos en The GOAT. Muchísimas gracias a ti, Ana. Abrazo para ti. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com.